Hola a todos jóvenes, bienvenidos a una obra del arquitecto Jorge Gómez de Cubo 180. Arquitecto, muy buenas tardes. Buenas tardes, Abraham, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Encantados de estar acá de regreso. Estamos en Cali, en Colombia. Seguimos en Cali, Colombia. Pero ahora estamos en la parte alta de Cali. En la parte alta de Cali, como puedes ver, allá está Cali y esta es la zona de Pance, la parte como suburbana, como te mencionaba, es una casa también en lotes, en una parcelación de lotes, donde cada persona tiene su lote y puede desarrollar el proyecto como quiera, pues de la parte de diseño. Entonces, pues este fue un proyecto que desarrollamos ya desde hace unos 3 años. La Casa 30 se llama. ¿Por qué Casa 30? Simplemente era como el número que tenía por nomenclatura y la dejamos como Casa 30, nos gustó mucho. Entonces, realmente aquí, digamos, los retos están en como son lotes, realmente no son lotes muy grandes, es un lote de 1200 metros, digamos, para el sector que tiene otros predios con lotes muy grandes. Este es un condominio que tiene lotes de 1200 hasta 1500 metros. Ok. ¿De frente cuánto tiene de fondo? De fondo tiene 40 metros, 45 metros, y así tiene 25, 30 por 50 aproximadamente. 30 por 50, Sí. te la compro. Ya. Oye, qué buena vegetación. Tú la hiciste, ¿verdad? Bueno, Sí, tú todo también. el diseño, Ese es el paisaje. el paisajismo es nuestro. Me encanta lo sutil que es la rampa. Es una rampa Aquí- larga y baja. Exactamente, aquí aprovechamos, digamos, la pendiente del lote. Teníamos varias condiciones. La primera era ya una casa existente que prácticamente eliminaba una parte de la visual hacia el Valle del Cauca y hacia la ciudad. Entonces teníamos que resolver cómo nos íbamos, digamos, cómo íbamos a manejar el aislamiento, que es un aislamiento que se debe dejar por ambos lados y en el fondo. Y aquí lo que quisimos hacer era aprovechar que ellos ya tenían el acceso de los vehículos por esta parte, nosotros también plantear el acceso y aprovechar la pendiente del lote para hundirnos medio piso y levantarnos medio piso. Entonces ahí Buenísimo. pudimos sacar este espacio que es el área pues de sótano de los parqueaderos y tener como ese aislamiento entre las dos casas en el tema pues como de acceso de los vehículos. Entonces Está si tú ves genial. como manejamos nosotros todos los proyectos, tenemos siempre la aproximación. Para nosotros es muy importante siempre cómo uno va a llegar hacia la casa, ¿sí? Era tener como este espacio que te recibe, que a través con estas, con estos filodendros y estas alocacias, manejar el tema de la vegetación antes del edificio y cómo íbamos a manejar los diferentes niveles y la volumetría que estábamos planteando en este proyecto, incluso con el manejo de la materialidad, tener estos elementos de cemento, son unos elementos de cemento, se llama concrestone, y manejar en el resto de la volumetría el tema pues de tener el color blanco, pero con un granotez, una textura que le da ese material a todo el resto de las fachadas. Y la madera que siempre utilizamos, que nos gusta utilizar siempre para darle más calidez a las volumetrías. Entonces me gustaría que vieras por acá, Abraham. Se ve elegante. Sí, como por ejemplo manejamos todo el tema también del aislamiento contra la otra casa, manejar una fachada como muy cerrada, una fachada que arranca en esta esquina. Vuelvo y te digo, me gusta mucho manejar las diagonales para generar esos embudos de acceso, y como desde acá teníamos este espacio más cerrado para tener aquí, digamos, protección contra esta casa, manejamos esos elementos que nos ayudan como a proteger además del sol, porque Las vistas. la ubicación, el sol, aquí está el sol de la tarde, ¿sí? Entonces el oeste, allá está, por allá sale el sol, por acá se esconde, entonces esta fachada era muy cerrada, es muy cerrada. Es muy cerrada.
Y puedes ver cómo empezamos a manejar con la misma volumetría esos movimientos para ir ampliando los diferentes espacios, que eso ahorita lo podemos recorrer. Vas a ver que allá rematamos en un espacio, en un patiecito, en un jardín que está donde está la zona de gimnasio. Nos vamos a recorrerla. Bueno, oye, y ahorita bienvenidos. así es el clima, porque ahorita son las 5 de la tarde apenas Aquí y no hay nada de sol del poniente. Claro, como incluso esta es la zona que lleva hacia Pance, el río Pance, y los farallones. Aquí siempre hay un viento que nosotros recogemos a través de esos patios. Ya vas a ver aquí al interior. Ahí está el árbol saliendo, claro. Me encantó ese ladrillo está... De cemento, bloque de cemento, es un bloquecito elegante de cemento, de enchape, es un enchape. Y siempre aquí mostrar en esta fachada como ese manejo de las diferentes alturas y el patio, desde donde sale ese árbol. Vas a ver ahorita al interior cómo ese patio pues empieza a generar un espacio interior muy agradable. Listo. Bienvenidos. Bueno, qué espectáculo, o sea, el jardín adentro. Exactamente, la idea era desde este punto tener como especie de protección antes de acceder a la casa, ¿sí? El sol, la lluvia, todo, y pasas esta puerta y llegas a este espacio que es el espacio que organiza, que reparte los diferentes espacios de la casa, tener como, siempre como te dije en el otro proyecto, me gusta organizar los espacios privados, los públicos y los espacios de servicios. Entonces por aquí vamos a llegar a los espacios más privados por esta escalera que nos va llevando pues a las habitaciones. Y era tener como este espacio aquí de donde uno llega y tiene los patios, la vegetación alrededor y un espacio adicional allá que querían los propietarios, que era un espacio para tener ahí un oratorio, un espacio donde poder hacer yoga, todo lo están armando todavía, pero como puedes ver es un espacio que con el patio y el árbol que sembramos incluso desde antes de la obra. Ah, ¿en serio? Sí. ¿Qué árbol es este? Parece olivo. Un olivo. Sí, ¿verdad? Es un olivo y lo sembramos en la obra, mejor dicho, lo protegíamos todos, mis trabajadores, todo el mundo protegiendo el arbolito, el dueño, todos, y mirarlo ya el tamaño que tiene. Y la idea aquí era pasar al espacio público, un espacio que, como en todos los proyectos, nos gusta, primero que tenga una buena altura, que tenga una condición de poderse conectar con los diferentes espacios de la casa. Entonces, aquí están los espacios que también se abren, se cierran y se abren, ¿sí? Para generar, esta es la terraza. ¿Por qué esta forma y por qué este giro? Queríamos un espacio que fuera dando la vuelta a todo, como que pudiera girar alrededor de todas esas actividades y cómo poder llegar a esta sala y sabiendo que teníamos la condición de otra casa que estaba ahí al lado que nos iba a quitar visual, con este mismo giro y con esta misma diagonal podíamos generar que pudiéramos tener la visual directa hacia el valle. Claro, la hiciste perpendicular a la vista. Exactamente, entonces ahí hicimos este giro y alrededor de él es que giran todas las actividades. Entonces aquí tenemos este espacio, ¿sí? Que tiene toda esa, digamos, toda esa viga metálica que empieza con la madera, que es el paso hacia las habitaciones y es como tener uno también visual desde ese paso, pero también tener esa relación espacial, pues, digámoslo así, entre el acceso hacia las habitaciones y todo el tema de la sala. Entonces llegamos a esta terraza, donde también a mí me encanta y me gusta mucho en los diseños que las cocinas no queden por allá escondidas, sino que se protejan, no queden tan a la vista, pero que a la vez también estén participando de todo. Entonces, si ves esta cocina con esta isla y con todo este manejo, pues se conecta con todas las actividades. Todo el mundo está aquí en sus reuniones y aquí puede estar uno rápidamente sentado y luego salir a esta otra o a esta mesa que mantiene todo el mundo termina sentado aquí porque pues el sonido del agua, la visual a la piscina, la visual a los jardines, digamos a toda la parte del prado, de cómo tener todo este manejo paisajístico que en todos los proyectos involucramos. Si tú ves, por todos lados tenemos siempre sembrado elementos que nos van dando como esa
como ese manejo al interior de los proyectos que contrasta además, el verde siempre le va a aportar, no solo por todo lo que puede traer en su, digamos, en su conjunto de, de visual, de lo que uno ve, sino de lo que uno también siente, el movimiento, ¿sí? Todo eso es lo que nos encanta en los proyectos. Entonces, aquí puedes ver esta cocina, aquí abrimos hacia el vacío, este es el volado que se ve de la fachada, ¿sí? Aquí estamos volando con ese, y ahorita te explico en la composición de la casa, es un volumen al cual se le monta otro que va dando toda la vuelta, llegando hasta acá en volado y allá apoyándose en el otro, en ese otro que vimos que incluso empiezan a hacer esos giros que incluimos en los proyectos. Entonces, cómo tener todo aquí, la parte social, la parte De de servicio. servicios, ¿sí? Entonces, mira, por ejemplo, entramos a este, ¿sí? Ah, el cuarto de servicio, de Sí, lavado. abierto por encima, Qué todo. bonito es cuando tienes esta cubierta para trabajar, ¿no? Para Doblar trabajar y ropa. todo, y cómo todos estos elementos tienen un servicio. Aquí se va poniendo lo que van sacando, todo. Un espacio, Ah, de máquinas, sí, cuarto de servicio. cuarto de servicio que tiene aquí su ventana, aquí otra, y aquí Ah, ella muy bien. después en todo su conjunto, Ah, ya vi la pero tener escalera. su espacio y todo, Y su ¿sí? baño. Y su baño acá. Ajá. Al Y lado, fíjense, ahí está la iluminación. claro, mira, Ajá. todo tiene ventilación y iluminación. Y este es un acceso, si ves desde por acá, porque uno puede acceder desde el parqueadero por ascensor o por esta escalera. Si quieres bajamos y vamos hasta desde este punto, que esta es la fachada principal que uno ve, la Claro. grieta esta que tenemos aquí para cuando uno bajara allá tener esa visual y que empezaran a abrir los jardines por acá. Muy bien. Y como con esta escalera, Qué buena escalera, ¿eh? Pues claro, es que es la principal que van a usar. la principal la usamos, sí, casi que la usan por el ascensor, porque las llegadas son por donde entramos, y esta es como la que ellos usan, donde aquí aprovechamos, pues, como te mencionaba, la pendiente del lote, y entonces bajamos medio y subimos medio, y se generó este gran espacio que tiene todo el tema técnico, que tiene el tema aquí, todos los cuartos eléctricos, todo bien. ¿Qué altura tenemos aquí de piso a techo? Aquí Como un 220. 230. 230. Sí, mira, aquí caen camionetas, doctor. Perfecto, pero me gusta que se siente compacto. Exacto. Entonces, mira, aquí se ve ya la primer volumetría, ¿sí ves? Esta volumetría que viene y sale aquí a la fachada, y la otra que se le monta y da toda la vuelta, y manejando el material, pues, con Crestone. Manejar aquí todo el tema también, por ejemplo, de estas canales, todo esto es una canal para evitar problemas, pero también utilizar el diseño en estas propuestas, cómo generamos esa pequeña grietica y toda la canal va por dentro y uno solo ve este elemento y no una canal pues ahí que fuera Muy elegante. No, no ves grandota. tantas líneas, ¿verdad? Sí, Y este adoquín también muy sí, acertado, ¿eh? exactamente. Cámara, como para no ser todo un concreto, sino simplemente con este gramoquín, utilizar el verde que va saliendo, las piedritas, y genera, digamos, un contraste con el resto de la casa. Y siempre el tema, un pequeño ahí, este pequeño jardincito que va generando todo esto con las palmas, y otra vez los filodendros, y más alocacias puedes ver. Y el remate allá, ¿sí? Para todo el tema de que se puedan girar los carros y tener todos los carros. Ah, esa parte es importante, ¿verdad? ¿Qué dimensiones tiene la cochera? Esta me interesa mucho. Este de acá, Ajá. 550. Nos vamos por el ascensor. Eso es todo. Buenísimo, fíjense. Entonces, tú necesitas más o menos 5 metros 50 más otros 5,50, 11 metros. De aquí hasta acá hay 6. De aquí hasta acá hay 6 porque los carros, como esas camionetas muy grandes, entonces dejamos 6 metros hasta este borde y hasta allá 550. Para poder que el carro llegue y pueda girar acá a la reversa y entrar y salir cómodamente, no tener un parqueadero pues de esos que toca Sí, toca estar haciendo muchas pausas. Oye, me Exacto. encantó este acceso, ¿eh? Se siente la sustracción súper limpia. Exacto. Entonces por aquí estarían llegando los invitados. Llegan acá
Buena obra de arte, perfecto. Todo, incluso aquí faltan unos elementos. Y aquí sin puerta. Sin puertas, sí, aquí porque esto es controlado, todo tiene un sistema de domótica donde todo se controla. Está buenísimo. ¿Qué dimensiones tiene el espacio del elevador? A ver, este es un espacio, aquí dice con capacidad para 6 personas. Ajá. Y esto aproximadamente tiene, creo que eran 90, ¿sí? 80, 85, y así tiene 120. Entonces mira, sale uno acá y otra vez vuelve y se conecta. O sea, la idea del ascensor es que uno salga otra vez al gran espacio que es de doble altura, donde también manejamos, por ejemplo, la iluminación, el tema de la madera, cómo utilizar todos los materiales, como te decía en el otro proyecto. Me gusta hacer esos contrastes y aprovechar pues que uno realmente tiene también que concertar con el cliente, ¿no? Y hay cosas que el cliente quiere y uno tiene que irlo manejando, pues, cómo lo va... Irlo guiando. Irlo guiando sobre la propuesta que uno tiene. Claro. Y ya luego uno, pues, puede tener estos resultados, ¿sí? Qué bonito. ¿Qué madera es? Esta madera es cedro catedral. Ok. Es muy linda, me parece, y la utilizamos en toda la casa. Pasemos acá al remate a este espacio que también es muy importante para la casa porque en los proyectos las piscinas generan esos espacios de contemplación, el sonido y tener todos estos elementos pues que ahora se incluyen en las propuestas, pero principalmente era tener ese remate hacia el valle desde la piscina. Me gustaría apagar un momentico, voy a hacerlo apagar para que veas incluso cuando uno quiere tener este sonido o el mismo sonido que genera que sea en un punto sin fin y en otro tener todos los corredores y los espacios para disfrutar de esa vista. Entonces, ¿cómo empezamos a generar estos espacios exteriores con su mobiliario? ¿Sí? Y siéntate, disfruta. Así. Exacto. Entonces uno aquí, pues realmente es una vista a Cali y al valle y a los cerros que a mí me parece espectacular. Empieza uno a sentir el viento, el sonido del agua, ¿sí? Todo ese juego digamos, de intenciones que tiene uno en la propuesta que son tan importantes al final y que llegan a tener estos resultados. Si tú puedes ver, aquí manejamos playita, el jacuzzi, esa piscina sin fin. Siempre me imaginé cuando estaba haciendo la propuesta y le decía al cliente algún día, y ya lo he hecho porque afortunadamente con mis clientes siempre queda una buena amistad, una muy buena relación. Entonces, siempre le decía, ¿te imaginas cuando estemos allá en el borde mirando a Cali? Entonces eso se logró, aquí estamos. Total. Incluso mira, infinito. Por este mismo punto, aprovechando también, aquí nosotros hicimos, ya hablando de la construcción, pues como teníamos que hundirnos una parte, pero también el lote tenía una pendiente. Entonces, ¿qué hicimos? La piscina prácticamente es lo que sostiene toda esta tierra, porque la piscina está por fuera. Ella está, digamos, son muros de concreto para poder generar ese sinfín y aprovechar y levantar este punto, teniendo en cuenta que teníamos esas condiciones de tener otra casa al frente, de tratar de tener esta visual. Entonces, esto era bien importante porque nos permitía generar otros espacios que vas a ver allá en unos patios interiores y cómo con la misma tierra que sacábamos del terreno, toda la traíamos para acá y la reorganizábamos para generar todos estos espacios. Entonces, como te decía, mira volumétricamente, viene el volumen, digamos, del concrestone, el gris, cemento, y como el otro elemento se le monta por encima y viene y da la vuelta completa hasta la fachada. Y antes de donde está el árbol y ese otro elemento, gira y genera ese patio y la salida del árbol. Entonces son esos pequeños detalles que hacen la diferencia en la propuesta arquitectónica. Y es lo que te digo, nosotros manejamos mucho la volumetría, los llenos, los vacíos, cómo empezamos esos giros que ves para que se genere el acceso, para que se genere el espacio y le dan, digamos, otra visión al edificio, otra lectura. Otra lectura, exactamente, sí, que es mucho más
Es muy dinámico. dinámica. Esto me gusta mucho, la verdad, cómo empiezan los jardines a salir en las mismas fachadas, en todos los bordes, acá en las mismas. Vas a ver que aquí tenemos unos espacios bien interesantes ahora que recorramos, pero quisiera mostrarte este espacio también, Vamos. que Y hace las parte jardineras como increíbles, ¿eh? de Las los jardineras, qué exteriores, vista ¿sí? le dan. Y cómo utilizamos unos muros para crear este otro patiecito Buena. que me encanta acá y que te genera por la misma volumetría, ¿sí? Mira, lo que te decía, si te haces acá, Abraham, vas a ver cómo hacemos esos giros y empieza a salir el otro volumen en fachada, cómo distinguir cada elemento de la propuesta. Entonces este es el que viene y va en primer piso y el patio y el primer elemento, que es donde está el árbol, y el otro que está por encima y viene, ¿sí? Aquí se retranquea y genera este volumen acá para conformar este otro espacio que a través también del manejo paisajístico, pues empieza a generar como esta tranquilidad, cómo cambia aquí, cómo cambiar como los espacios que uno, yo siempre le digo a mis clientes, no quiero que en una sola mirada se consuma todo el proyecto, sino tener diferentes espacios en los cuales el propietario pueda estar y tener diferentes Ambientes. Entonces mira, por ejemplo, aquí aprovechando ¿Cómo cortó la esquina? en toda la esquina generamos este gimnasio pues del cliente que quería su gimnasio que quedara independiente donde él pudiera venir a hacer su ejercicio muy tranquilo y todo, pues bien. Con ventilación cruzada, ¿no? Estuvo perfecto. Y acá pues todos los equipos del hombre y tal. Entonces, Buenísimo. y sale acá este patio, aquí puede seguir entrenando y haciendo. Aprovechamos las piedras que sacamos de las que nos aparecían incluso en la excavación, ni siquiera las más profundas, sino ahí encima salían estas piedrotas. Y las aprovechamos en varias partes del proyecto. No sé si en el patio interior también tenemos otra al lado del árbol, hay otra piedra grande que la guardamos todas aquí a un lado mientras hacíamos la obra. Buenísimo. O sea, no se las llevaron, las dejaron aquí. Todas. Oye, este patio está genial, aprovechando la topografía. La topografía, mira, ahí se ve realmente cómo era y cómo iba bajando la casa. Y aprovechar ese mismo para generar el tema de los parqueaderos en medio sótano. Aquí ves pues los eugenios, ¿sí? Y aquí pues todo el tema del ambiente. Son eugenios, ya los conocía los eugenios. Sí. Oye, los muros de concreto también, sí. Bellísimos. Aquí los martelinaste, ¿verdad? Sí, exactamente, aquí. Entonces ingresemos otra vez a la casa para seguir el recorrido. Aquí tenemos estructura de concreto, ¿verdad? Sí, aquí hay muros de concreto. Vigas de concreto. Vigas de concreto y las metálicas simplemente cuando queríamos generar digamos por ejemplo este puente, cómo pasábamos acá. Entonces, mira la otra piedra. Piedra, claro. Aquí está. Entonces aquí ya vamos a pasar como a la zona más interior. Sí. Voy a entrar. Me gusta este muro cómo divide, ¿verdad? Le da privacidad a la circulación. Privacidad a la circulación. Y recuerdo que esta fue una discusión con mis arquitectos, con el cliente, que si le dejábamos o no el espacio, y mira lo que produce el espacio. Tener esa visión desde aquí al árbol, perfecta. Entonces estás aquí en la sala y estás viendo el árbol perfecto allá como un elemento que al final se integra visualmente también desde este punto, y eso me parecía súper. Muchas personas me decían, no, dejemos el muro cerrado, y yo, no, lo quiero abrir, quiero que se vea el árbol, quiero que se vea el patio, y ahí está. Está muy bonito, son una capa, son graduales las capas entre los patios y el interior. Y mira, por ejemplo, por este cuartico también para generar esos espacios que se integran, generamos aquí el cine. Y aquí tenemos un cine. Esto no me lo esperaba. Sí. En este momento pues totalmente cerrado con todos sus elementos. Él quería, mejor dicho, con sus elementos en diferentes alturas, todo. Pero que a la vez se pudiera abrir totalmente y se pudiera ver Cali. Genial. Entonces, siempre pensando estas terracitas donde uno podría
Mira, entonces están acá cuando se hacen otro tipo de reuniones y ¡pa! Allá la visual. Está Sí. buenísimo, ¿eh? Porque normalmente los cines están oscuros, en el Oscuros, sótano, escondidos, ¿no? escondidos. Aquí se puede proyectar el partido y todo el mundo está en la piscina, entra, sale, toda esa actividad que a mí me encanta que se conecte, no que queden tan... Y ya si él quiere, como él, por decisión de listo, yo quiero el gimnasio allá porque no quiero que... Listo, allá está tu gimnasio totalmente, pero sí me gusta mucho que se empiecen a... Incluso por aquí sale uno al mismo corredor, Ah, sí. porque ese es un acceso desde la sala. Y tenemos este otro corredor. Ah, qué loca está esta casa, ¿eh? O sea, Mira, hiciste una serie de de circulaciones muy circulaciones. eficientes. ¿Por qué? ¿Y aquí por qué? Porque aquí el sol, aquí sabíamos que íbamos a tener otro. Entonces aquí generamos toda esta circulación que remata. Con las plantas adentro, es que eso es Exactamente, increíble. a mí me encanta. O sea, que eso genera otro ambiente, es un ambiente totalmente diferente. Y como uno, mira, vas pasando por aquí, si esto está abierto, allá ves la piscina, ves todo, es Cali. Y aquí tenemos el cuarto de huéspedes que queríamos que quedara acá también como tan súper independiente, que tuviera vista a Cali. Mejor dicho, aquí es una experiencia lo que queríamos generar. Entonces el que venga aquí a quedarse también va a tener su experiencia, va a tener su vista. Eso por la noche es las luces de Cali, la piscina, la luz de la piscina. O sea, es espectacular realmente lo que se pudo generar, sabiendo que, claro, teníamos una casa que nos iba a tapar gran parte de la visual. Ahora vas a ver incluso en otro piso superior la visual que tienen. Y dijimos, no, tenemos que aprovecharlo y vamos a generar entonces aquí algo impactante para el que los visite. Entonces todo con su respectivo también vestier, ¿sí? Totalmente iluminado y ventilado. Entonces acá, por ejemplo, mira, Ah, jardincitos todos con interiores. jardín, la ventilación es por ese lado, con unos elementos que no dejan pasar, que nadie vea, pero dejan entrar, circular el viento a través de esa ventana que está allá. Y estos espacios, digamos, unas habitaciones que son para los clientes pues que van a visitar al dueño. Y bien iluminados naturalmente los vestidores, ¿eh? Muy Sí, bien. claro, ahí con su ventana, todo. Y acá, bueno, sale uno, cierra acá también y quedó todo allá privado. Hasta los espacios los pensaste muy bien, ¿no? Los nichos con su detalle. Todo con sus detalles ¿Y el y interiorismo quién lo hizo? ¿O ustedes lo hicieron también? el interiorismo, hay muchas cosas que trajeron de la otra casa. Yo le había hecho una remodelación a este cliente que me volvió a dar la oportunidad Qué de bueno. seguir trabajando con él y muchas cosas son de la otra casa. Algunas, digamos, se van a cambiar luego porque realmente él quiere que el diseño interior pues tenga otro mobiliario. Pero por ahora se trajo, obviamente no en el cine, pero sí en las habitaciones realmente está lo que tenían antes. Este sí lo conformamos totalmente nuevo. Entonces vamos. Genial. Qué buen Ahorita. cine. Pero este pasillo me va ganando, ¿eh? Mira ahí las. Sí, la celosía funciona perfecto. Sí, claro. Y aquí todos estos elementos que abren y permiten pues que por todo lado tratar de buscar la ventilación cruzada por este patio. Mira toda esta apertura, esta también se cierra y se abre toda para que todo ese patio empiece también, el viento que viene así, ¡pah! Se vaya. Me encanta. Entonces vamos al segundo piso, donde están todas las habitaciones.